Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Con cada lanzamiento del hechizo de poda, otra hoja suelta o rama lateral crecida de las enredaderas de pez dorado se disolvía en brillantes motas de luz rica en nutrientes. En el panel del sistema, visible solo para él, el brillo plateado que fluía sobre el nombre de la habilidad se intensificaba, volviéndose más rico y profundo con cada hechizo exitoso. Ciel sintió una silenciosa oleada de satisfacción. Tras la mejora en su percepción mágica, la eficacia de su progreso en hechizos había aumentado significativamente. Si bien el amuleto Lumos había requerido un esfuerzo considerable para alcanzar el nivel bronce, el camino del amuleto Poda hacia el nivel plata había sido sorprendentemente sencillo. A este ritmo, calculó, estará completamente promocionado para la medianoche, o a más tardar mañana por la mañana. En sus ojos se dibujó una mirada de aguda expectación. Se preguntaba qué tipo de cambio cualitativo experimentaría el amuleto de Poda tras su mejora. A juzgar por las sorprendentes ventajas del amuleto aflojador y Lumos, presentía que el amuleto de Poda de nivel plata no le decepcionaría. Con renovada concentración, Ciel volvió a su trabajo, moviendo su varita con un ritmo constante y practicado. Inconscientemente, el cielo fuera del invernadero se oscureció y la hora mencionada en el desafío del duelo se acercó. En la sala común de Slytherin, la hora tardía no había hecho mella en el ambiente. Los alumnos de primer año, lejos de estar dormidos, estaban reunidos en un círculo cerrado y expectante alrededor de Draco Malfoy. Frente a Malfoy flotaba un espíascopio, un artilugio alquímico de dudosa reputación, usado a menudo para espiar. En ese instante, su superficie pulida alternaba entre tres vistas distintas: el retrato de la dama gorda custodiando la torre de Gryffindor, el discreto barril que servía de entrada a la sala común de Hufflepuff y los grandes relojes de arena que registraban los puntos de la copa de las casas. Los jóvenes Slytherin contuvieron la respiración, con los ojos fijos en las imágenes cambiantes. Malfoy, susurró uno, rompiendo el tenso silencio, ¿crees que de verdad se lo creerán? Ya casi es la hora y todavía no hay ningún avance. Aunque Malfoy mantenía una expresión tranquila y arrogante, sus manos estaban apretadas en puño sobre su regazo, delatando la tensión nerviosa que se negaba a mostrar. Silencio. Siseó, los vas a molestar. Mientras los demás observaban confundidos, preguntándose si el esneacoscope transmitía sonido de alguna manera, hubo un repentino destello en la pantalla de 1. Gryffindor. El retrato de la dama gorda se abrió de golpe y Harry y Ron salieron sigilosamente, envueltos en sombras. Ron murmuraba consejos de última hora. Si intenta lanzarte un hechizo, mejor esquívalo. Creo que no recuerdo cómo bloquearlos. Harry asintió mecánicamente, con la mente claramente en otra parte. En ese preciso instante, apareció una nueva figura: Hermione, vestida con un camisón rosa, con una expresión que mezclaba somnolencia y furia justificada. No puedo creer que de verdad estéis haciendo esto, Harry, Ron. Les regañó, os dije que era una trampa de Malfoy. No habrá un duelo de verdad. Solo vais a perder puntos para Gryffindor. Harry la miró, desconcertado de que alguien pudiera ser tan entrometido. Ron, sin embargo, se limitó a hacer un puchero. Hermione, ¿cómo puedes estar tan segura de que es una trampa? Porque vi a Ciel recibir el mismo desafío. Replicó, y dijo que obviamente era una trampa, que Malfoy no tendría el valor para un duelo de verdad. Ron arqueó una ceja, escéptico. Así que todo esto es solo una teoría de Ciel. Quizás Ciel simplemente tiene miedo a los duelos, y por eso dijo eso. Hermione parecía a punto de estallar. Ron Weasley. Harry intentó rápidamente calmar la situación. De acuerdo, Hermione, cálmate. Iremos a ver qué pasa. Si aparece Malfoy, le daremos una lección. Si no aparece, no somos tontos, nos iremos inmediatamente. Hermione suspiró, sintiéndose abrumada por una ola de frustración e impotencia. Pero su noche estaba a punto de empeorar aún más. Al darse la vuelta para entrar, descubrió que el retrato de la dama gorda estaba vacío. El retrato había salido a hacer una visita nocturna, dejando a Hermione fuera de su propia sala común. Rechinando los dientes, no tuvo más remedio que seguir a Harry y Ron, tal como lo había hecho en la línea temporal original. Los Slytherin lo vieron todo. Aunque el esneacoscope estaba en silencio, la imagen era clara: 3 Gryffindors habían caído directamente en su trampa.
Esto es perfecto, exclamó Malfoy, con el rostro iluminado por una engreída satisfacción. Gryffindor no podrá alcanzar nuestra puntuación ahora. Su mirada se dirigió a la inerte entrada de Hufflepuff, y apretó los dientes con renovada frustración. ¿Pero por qué Sprout no se ha ido todavía? ¿Es que no ha aceptado el reto? ¿O es que el cobarde tiene miedo? Ya verán, mañana contaré esta historia por todo el castillo y lo dejaré en ridículo. Aunque el hecho de que Ciel no cayera en la trampa fue una pequeña decepción, la perspectiva de humillar a sus enemigos jurados era motivo más que suficiente para celebrar. Esos tres le harán perder 50 puntos a Gryffindor, como mínimo, tos. Burló un estudiante. Imagínense las caras que pondrán los de Gryffindor mañana cuando vean el reloj de arena. A Potter se le echará la culpa de todo. Los Slytherin contemplaban la imagen de los relojes de arena de la copa de las casas, con los ojos muy abiertos por la anticipación, temerosos de perderse el momento del triunfo. Pero el tiempo transcurría, minuto a minuto, una agonía interminable. La noche se hacía más profunda y sus párpados comenzaban a pesarles. Los relojes de arena permanecían obstinadamente inalterados. Entonces, justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, Malfoy abrió los ojos de golpe. Se movió. Exclamó con un hilo de voz, «¡Hay movimiento!». Los demás se despertaron al instante, clavando la mirada en la pantalla. Pero su entusiasmo se transformó en incredulidad. Era el reloj de arena de Slytherin el que estaba cambiando. Slytherin acababa de perder 10 puntos. Los estudiantes se miraron unos a otros en un silencio atónito. ¿Qué está pasando? Un instante después, la puerta de la sala común se abrió de golpe con un estruendo. Una figura sombría, envuelta en un aura de furia pura, entró a grandes zancadas. Era Severus Snape. Al ver al grupo de estudiantes reunidos alrededor del brillante esniacoscope, el rostro de Snape se contorsionó en una máscara de furia que lo hacía parecer un volcán a punto de entrar en erupción. «Idiotas», siseó con voz peligrosamente baja. «Les dije que practicaran el encantamiento Lumos. Pero tenían que ser listos, ¿no? Enviando desafíos a duelos, avisando al conserje, esperando que hiciera el trabajo sucio por ustedes para no tener que practicar». Se burló. «Tontos. Un grupo de tontos». Malfoy, que había ideado todo el plan, no pudo evitar preguntar con voz temblorosa. «Profesor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?». La risa de Snape fue fría y cortante. «Filch no atrapó a nadie». Luego insistió en que todo había sido una broma de la casa Slytherin. La profesora McGonagall estaba patrullando cerca, y el resultado es que Slytherin ha perdido 10 puntos, y yo tuve que aguantar los lamentos de Filch durante media hora. Eso es todo lo que has conseguido. Los jóvenes Slytherin bajaron la cabeza avergonzados. Malfoy, sin embargo, seguía murmurando, intentando defenderse. «Profesor, fue solo mala suerte. Si hubiera funcionado, Slytherin estaría en cabeza. Simplemente seguíamos la tradición de Slytherin. Ganar a cualquier precio». 3. Al oír esto, la ira de Snape fue tan profunda que se transformó en una calma escalofriante. «¿Por cualquier medio necesario?», repitió, con voz cargada de desprecio. «Mientras yo preparo con esmero pociones para tu examen, tú buscas la manera de escaquearte, incluso de practicar los hechizos más sencillos. ¿Y crees que esa es la tradición de esta casa?». Dio un paso más cerca, clavando sus oscuros ojos en ellos. «Escúchenme y recuerden esto. Lo que Slytherin quiere decir con por cualquier medio necesario es lo siguiente: fortalecerse por cualquier medio necesario, debilitar a los enemigos por cualquier medio necesario y alcanzar la victoria por cualquier medio necesario. El primer punto es la base. Es el más importante». Su voz bajó a un susurro venenoso. «Ni siquiera soportas el tedio de los entrenamientos y te atreves a hablarme de nuestras tradiciones. Eso no es ambición. Es pura holgazanería. Si esto continúa, los Hufflepuff te dejarán atrás, y solo traerás vergüenza a esta casa». Snape respiró hondo, recomponiéndose. «Ya que a todos les gusta trasnochar, ninguno dormirá esta noche. Practicarán el encantamiento Lumos hasta el amanecer. Nadie tiene permitido parar». Los rostros de los estudiantes palidecieron, sus corazones se llenaron de pavor. ¿Una noche en vela? ¿Quién podría soportarlo? Y en ese preciso instante, en la sala común de Hufflepuff, Ciel, que había permanecido despierto toda la noche por voluntad propia, sintió una oleada de energía revitalizante.
En el panel de control, el último rastro de brillo bronceado en las palabras Pruning Charm finalmente se desvaneció, consumido por un resplandor plateado brillante sin precedentes. 4. Ciel Sprout contempló el amuleto de poda en el panel de su sistema, ahora actualizado a nivel plata, mientras una ola de alegría le inundaba el pecho. Por fin ha conseguido su segundo hechizo de nivel plata. Tras alcanzar el nivel plata, el hechizo aflojador de suelos desbloqueó la capacidad de estimular una mayor vitalidad en la tierra. Esta mejora incrementó la tasa de éxito de Ciel al plantar cualquier hierba mágica, y las plantas maduraron notablemente más rápido. Los beneficios eran innegables. Ahora, con el amuleto de poda también promocionado, se preguntaba qué tipo de cambio cualitativo traería consigo. Incapaz de contener su impaciencia, Ciel se apresuró hacia el invernadero. En su parcela experimental, los hongos lumos ya habían formado grandes grupos de sombreros, todos en la fase final de crecimiento. Pero por muy ideales que fueran las condiciones del invernadero, algunos sombreros inevitablemente se desarrollaban mal y necesitaban poda. Otros crecían tan densamente que un solo hongo no podía proporcionar suficientes nutrientes a todos los sombreros. Si no se poda, toda la planta sufriría desnutrición y, finalmente, incluso las copas se degenerarían. Esta era la época de mayor actividad en el campo de setas lumos, que requería largas horas de poda cuidadosa. Los ojos de Ciel brillaron. Momento perfecto para probar el amuleto de poda mejorado y ver qué diferencias hay. Alzó su varita y comenzó a lanzar hechizos repetidamente. Árbol Siccus. La luz del amuleto iluminó los sombreros. Uno a uno, fueron podados, convirtiéndose en cenizas que nutrieron a los hongos restantes. Ciel observó atentamente los efectos del hechizo. Es más preciso que antes, señaló. Corta exactamente lo que hay que eliminar, causando menos daño a las partes sanas. Además, se reduce la pérdida de nutrientes durante la poda. Las partes podadas aportan más nutrientes que antes. Asintió levemente, pero seguía pareciendo pensativo. Estas mejoras fueron positivas, pero aún no un verdadero salto cualitativo. ¿Dónde se produjo el cambio real tras la promoción del amuleto de poda? Continuó con el casting, centrándose en cada sutil diferencia. Finalmente, casi en el 20º lanzamiento, una gorra podada llamó su atención. A diferencia de los demás, no se disolvió en nutrientes. En cambio, permaneció. 5. Perfectamente intacto, como un Lumoshrone recién salido del horno. Al presenciar esto, a Ciel se le ocurrió una suposición. ¿Podría ser que el amuleto de poda de nivel plata tenga la posibilidad de que las partes podadas vuelvan a enraizar y crecer? ¿Como esquejes? Respiró hondo y con cuidado clavó la gorra en la tierra. Al instante siguiente, apareció un texto brillante sobre la gorra plantada. Has plantado con éxito una seta lumos y puedes recibir una recompensa. Una vez que el hongo lumos madure, la recompensa aumentará. Al mismo tiempo, apareció una esfera de recompensa más pequeña en la seta recién plantada. La suposición de Ciel se confirmó. Realmente tiene un efecto similar al de una poda. Algunas partes podadas pueden sobrevivir intactas y crecer hasta convertirse en nuevos individuos. Aunque los esquejes eran comunes en la agricultura mugle, resultaban mucho más difíciles de cultivar que la siembra convencional. Lograr que los esquejes echaran raíces y crecieran no era tarea fácil. Un paso en falso y morían. En la herbología mágica, la dificultad era aún mayor. Ciel no esperaba que el amuleto de poda de nivel plata lograra este efecto. Aunque la tasa de éxito era baja, como máximo un 5%, si cada poda tenía un 5% de probabilidades de supervivencia, después de varias podas a gran escala las ganancias acumuladas serían significativas. Calculó que el ciclo de crecimiento de una planta requiere al menos de 4 a 5 podas completas. Según ese cálculo, plantar 100 plantas podría producir finalmente 120. Eso significó un aumento del 20% en las recompensas totales. Una mejora demasiado importante como para ignorarla. Y este es solo el amuleto de poda de nivel plata. Si alcanza un nivel superior, entonces después de 100 plantas y varias podas, la cosecha podría incluso duplicarse. El corazón de Ciel se llenó de alegría. Quedó muy satisfecho con el efecto del amuleto de poda tras su mejora. Al contemplar el campo, aún salpicado de muchas setas que esperaban ser podadas, sus ojos brillaron intensamente. La poda fue, sin duda, la parte más tediosa y que más paciencia puso a prueba durante la plantación. Al fin y al cabo, había que decidir cuidadosamente qué ramas cortar y cuáles conservar. Podar una o dos plantas podía ser un placer placentero, pero un campo entero.
Era una pesadilla para cualquier estudiante de agronomía. 6. Tras horas de poda, les dolía la espalda y tenían la vista borrosa. Ciel solo había persistido porque hacía tiempo que se había adaptado a este trabajo aburrido y repetitivo, y su legendaria vitalidad le impedía cansarse. En cuanto al disfrute, la verdad es que no. Pero ahora, el encanto de la poda hacía que pareciera que estaba jugando a la lotería. Cada vez que se conservaba y replantaba un sombrero, la emoción lo invadía. Otra recompensa gratuita. Genial. Ciel perdió toda noción del tiempo, inmerso en esta experiencia similar a una caja ciega. Incluso en el panel de control de su sistema, el brillo plateado del recién promocionado amuleto de poda se intensificaba poco a poco. No fue hasta el mediodía del día siguiente que la profesora Sprout entró en el invernadero y vio una escena sorprendente. Ciel estaba enterrado en el campo, buscando ansiosamente, con una expresión de gran entusiasmo. ¿Sin suerte? ¿Por qué no? No lo encuentro por ninguna parte. La profesora Sprout se acercó apresuradamente. Ciel, ¿has perdido algo? Dime qué es. Te ayudaré a encontrarlo con acción. Ciel se puso de pie. No he perdido nada. Acabo de obtener nuevos conocimientos sobre el amuleto de la poda. Podar los hongos lumos es muy satisfactorio. Pero creo que ya he podado todas las partes que podía. No puedo cortar los sombreros sanos, ¿verdad? Suspiró, con el rostro lleno de una satisfacción persistente. Tras el trabajo de esta noche, el brillo plateado de su amuleto de poda se había intensificado notablemente. En la práctica, la tasa de supervivencia de los sombreros podados había aumentado en aproximadamente un 10%, pasando del 5 al 5,5% aproximadamente. Esto hizo que Ciel deseara podar aún más. Si pudiera aumentar aún más la tasa de éxito, su cosecha final sería mucho más abundante. Además, lanzar el hechizo de poda al aire era una práctica mucho menos efectiva que la poda real. Desafortunadamente, no quedaba nada en su parcela experimental para 7. Practicar. Las demás plantas del invernadero pertenecían a otros estudiantes. Algunas estaban relacionadas con importantes trabajos de investigación. Naturalmente, Ciel no tocaría eso. La profesora Sprout escuchó, atónita por un momento, y luego sonrió con ironía. Eres todo un niño. Nunca he visto a nadie tan apasionado por la poda de plantas. Ella negó con la cabeza y le aconsejó. Ciel, tu amor por la herbología es admirable, pero a tu edad necesitas ser más activo. No puedes pasar todo el día en el invernadero. Me temo que estás a punto de empezar a cultivar setas tú mismo. Como por arte de magia, sacó de detrás de su espalda un paquete largo y delgado. Miren lo que esto es, una escoba voladora Nimbus 2000 personalizada. Este es mi regalo para ti por unirte al equipo de Quidditch de Hufflepuff. Momento perfecto, nuestro equipo empieza a entrenar esta tarde. Necesitas ir a relajarte. Vamos, abre el paquete y echa un vistazo. El corazón de Ciel se conmovió. Gracias, tía. Descartó la idea de permanecer más tiempo en el invernadero. Su trabajo estaba hecho, y poco más quedaba por hacer. Además, ayudar a Hufflepuff a ganar la Copa de Quidditch y hacer feliz a la tía Sprout era algo que había querido hacer desde hacía mucho tiempo. Así que esta tarde iría a entrenar. Con cuidado, desenvolvió el paquete y sacó la escoba Nimbus 2000, una auténtica obra maestra. Sus líneas eran elegantes y brillantes. El mango estaba hecho de caoba, y la larga cola estaba cuidadosamente atada con ramitas rectas y ordenadas. Nimbus 2000, para mi querido sobrino Ciel Sprout. Estas palabras doradas estaban inscritas en la parte superior de la escoba. Ciel acarició suavemente la escoba. Fue una verdadera obra de arte. La profesora Sprout sonrió. Esto no se parece en nada a las escobas que usáis en la clase de vuelo. Esas cosas viejas y desordenadas, con ramitas sin podar desde quién sabe cuánto tiempo, casi listas para ser desechadas junto con escobas de hace cientos de años. 8. No se merecen tus habilidades de vuelo, Ciel. Esta tarde, demuéstrales lo que puedes hacer con esta Nimbus 2000. Ciel estaba a punto de asentir con la cabeza cuando algo llamó su atención. Tía, ¿qué dijiste? Escobas desordenadas con ramitas esperando ser podadas. ¿De qué tipo de madera están hechas las ramitas de las escobas voladoras? ¿Sauce mágico o algo más? Hogwarts ha desechado una enorme cantidad de escobas de este tipo a lo largo de los siglos. Algunas de hace cientos de años todavía se almacenan en el almacén junto al campo de Quidditch. Ciel respiró hondo, agarró la Nimbus 2000 y corrió hacia el campo de Quidditch. No puedo esperar. Voy para allá ahora mismo. 9.
En los terrenos abiertos frente al castillo de Hogwarts se alzaba el campo de Quidditch, rodeado de imponentes gradas y altas porterías que se elevaban hacia el cielo. Allí se disputaban los partidos más emocionantes del colegio. Junto al campo se encontraba un almacén destartalado donde se guardaban las escobas voladoras desechadas. Durante siglos, las escobas retiradas de Hogwarts se habían acumulado en su interior, creando un cementerio olvidado de otrora gloriosos instrumentos voladores. Normalmente, nadie se aventuraba allí excepto la señora Och. Hoy, sin embargo, la señora Och recibió una petición que la dejó completamente desconcertada. Se quedó mirando a Ciel, que estaba de pie frente a ella, preguntándose si había oído bien. Ciel, ¿estás diciendo que quieres trabajar a tiempo parcial en el almacén abandonado? ¿Y que quieres encargarte de recortar y organizar las escobas voladoras desechadas? Por un instante, la señora Och sospechó que podría tratarse de una elaborada broma. Pero al recordar que Ciel era de Hufflepuff, descartó la idea. Los tejones no eran ni de lejos tan traviesos como esos leones de Gryffindor, ¿verdad? Ciel habló con sincera convicción, y su voz transmitía auténtica pasión. Sí, señora Och. Me encantan las escobas voladoras desechadas. Creo que cada escoba tiene una historia conmovedora. Quizás algunas alguna vez llevaron a estrellas mundiales del Quidditch corriendo por el campo, con sus cerdas cantando al viento. Su mirada se perdió en la lejanía, como si contemplara aquellos gloriosos vuelos. Aunque ahora estén desechados, no deberían caer en el olvido, y desde luego no deberían dejarse deslúcidos en un almacén. Permítanme ayudar a devolverles su dignidad podando sus ramas. Madame Och sintió una oleada de respeto. Su mirada hacia Ciel ahora reflejaba una aprobación mucho mayor. Como instructora de vuelo, nada la irritaba más que los alumnos que no seguían las reglas ni cuidaban sus escobas. Pero un alumno como Ciel, que apreciaba tanto incluso las escobas desechadas que quería cuidarlas personalmente, casi nunca había visto tanta dedicación. Sin embargo, respecto a su petición, ella seguía mostrando reticencia. Ciel, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión sobre las escobas. Pero según las normas del colegio Hogwarts, los alumnos de primer año no pueden participar en ninguna actividad a tiempo parcial. Esto infringe la ley de protección de jóvenes magos. 10. Suspiró. Además, el presupuesto de la clase de vuelo ya está muy ajustado. Mantener nuestras escobas actuales ya es bastante costoso. No puedo permitirme contratar a otro encargado de almacén, así que... Antes de que Madame Och pudiera terminar, Ciel interrumpió con una facilidad propia de la práctica. No, 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 señora Och. La ley de protección de jóvenes magos es similar a las leyes de protección laboral infantil de los muggles. Lo sé al dedillo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando un tono más persuasivo. ¿Qué se considera trabajo a tiempo parcial? ¿Cuál es la definición? Solo el trabajo remunerado cuenta como empleo. Entonces, si no recibo ninguna remuneración, ¿no se solucionaría el problema por completo? La señora Och se quedó allí, completamente atónita. ¿Eh? ¿Sin compensación? Pero estás ofreciendo tu trabajo, ¿cómo es posible que no quieras ningún pago? La respuesta de Ciel fue inmediata y segura. Sin remuneración, se convierte en servicio voluntario. Dado que soy estudiante, también puede clasificarse como aprendizaje extracurricular. En cualquier caso, no constituye en absoluto empleo ilegal de un menor. Sus ojos brillaban con la sabiduría que da la experiencia. Una vez trabajé en una plantación muggle durante un largo periodo. Créanme, nadie conoce mejor que yo las leyes de protección laboral infantil. Madame Och parecía completamente desconcertada. ¿De verdad los jóvenes magos de hoy en día son tan nobles? ¿Trabajo voluntario? ¿Sin remuneración? Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Justo entonces, su mirada se posó en la escoba Nimbus 2000 que Ciel tenía en la mano, y dejó escapar un audible suspiro, con los ojos encendidos de intensa fascinación. Esto es... ¿una versión personalizada de la Nimbus 2000? Susurró. He visto los modelos de producción en serie, pero nunca una versión personalizada. He oído que la compañía Nimbus ajusta mágicamente hasta la última ramita de las versiones personalizadas, haciendo que su rendimiento sea al menos un 30% superior al de los modelos estándar. En ese momento, Ciel extendió con gracia su Nimbus 2000 hacia Madame Och. Profesor, ¿le gustaría examinarlo más de cerca? Si yo pudiera aprovechar esta valiosa oportunidad de aprendizaje en el almacén, incluso podría llevarlo a dar unos cuantos paseos.
Los ojos de la señora Och quedaron inmediatamente cautivados por el reluciente palo de escoba dorado. ¿Qué podía tener de malo dejar que Ciel trabajara en el almacén? Como él mismo dijo, es aprendizaje, educación. 11. Extracurricular. Trato. Prácticamente le metió la llave en las manos. Mientras Madame Och acunaba con cuidado la Nimbus 2000, absorbiendo con fascinación cada detalle con la mirada, Ciel abrió la puerta del almacén abandonado de escobas voladoras. En cuanto la puerta se entreabrió, una nube de polvo que había permanecido sellada durante décadas salió disparada a su encuentro. Entonces, lo que Ciel vio fue nada menos que una montaña de escobas desechadas. Esto no era una exageración. Cientos, quizás miles de años de escobas desechadas habían formado literalmente una pequeña montaña dentro del almacén. Ciel tomó la escoba más cercana. La historia de esa escoba en particular probablemente abarcaba más de un siglo. Su cola estaba compuesta de ramitas de abedul, la mayoría marchitas y sin vida. Pero entre ellas, Ciel aún podía percibir vagamente que algunas conservaban vestigios de poder mágico. Árbol Sikus. Agitó su varita con una precisión propia de la práctica. Un rayo de luz del encantamiento de poda surgió de repente, e inmediatamente, una ramita que aún conservaba magia fue cuidadosamente recortada del palo de la escoba. La expresión de Ciel se iluminó con pura alegría. Al aplicar el hechizo de poda a estas ramitas impregnadas de magia, experimentó una sensación que, si bien no era tan placentera como podar plantas mágicas de verdad, se le acercaba notablemente. En otras palabras, estas escobas voladoras podrían servirle como sujetos de práctica para el hechizo de poda. Con la enorme cantidad de escobas apiladas en el almacén, Ciel calculó que tendría material de práctica para al menos medio año. Pero eso no fue todo. Ciel cerró los ojos y percibió con atención las emanaciones mágicas de la escoba que tenía delante. Necesitaba identificar las partes que aún conservaban magia entre los racimos de ramitas dispersas. Este proceso parecía ser también una forma de entrenamiento para su percepción mágica. Su expresión se iluminó de inmediato con fervor y excitación. No solo puedo practicar el encantamiento de poda, sino que también puedo entrenar mi percepción mágica simultáneamente. Para otros, este montón de escobas voladoras podría parecer un simple 12. Basurero. Pero para Ciel, aquello era un tesoro. Se entregó de inmediato al trabajo de recorte con apasionada dedicación. El tiempo transcurría minuto a minuto, hora a hora. Finalmente, la señora Och, que había estado completamente absorta admirando el Nimbus 2000, volvió de repente a la realidad. Recordó que la casa Uflepus necesitaba usar el campo para entrenar esa tarde, y que el terreno de juego requería una última inspección. Solo entonces, a regañadientes, dejó el Nimbus 2000 personalizado y se apresuró al almacén para avisar a Ciel. Ciel, tu entrenamiento de Uflepus está a punto de comenzar. ¿No quieres ir a prepararte? Al oír esto, Ciel mostró una expresión de auténtico arrepentimiento. ¿Tan pronto? De acuerdo, gracias por recordármelo, señora Och. Volveré después del entrenamiento. Recogió su Nimbus 2000 y caminó hacia el campo. Tras la marcha de Ciel, Madame Och miró con curiosidad hacia el lugar donde él acababa de trabajar. Su expresión se congeló entonces en señal de asombro. Allí estaba un palo de escoba perfectamente recortado, restaurado a su estado original. Incluso a su lado, en el suelo, varias ramitas aprovechables, cuidadosamente cortadas del mismo, estaban dispuestas en filas ordenadas. La señora Och permaneció inmóvil durante un largo rato, con los ojos ligeramente vidriosos. Ese niño, Ciel. De verdad que siente un cariño enorme por las escobas. ¡Qué niño tan maravilloso! Entonces, al pensar en el limitado talento mágico de Ciel, sintió otra oleada de compasión. Mientras tanto, Ciel, que había abandonado el almacén, lucía una brillante sonrisa de satisfacción. En el panel de control, las palabras encanto de poda brillaban con un lustre plateado aún más intenso que antes. A este ritmo, el amuleto de poda podría convertirse en mi primer hechizo en alcanzar el nivel oro. Sus ojos brillaban de anticipación mientras daba un paso al frente y entraba en el campo de Quidditch, listo para afrontar cualquier desafío que le esperara. 13. En el campo de Quidditch, los miembros del equipo de Uflepuf estaban reunidos. Cuando vieron entrar a Ciel, lo recibieron con vítores entusiastas. Sus miradas se sintieron particularmente atraídas por la Nimbus 2000 personalizada de Ciel. Todos la contemplaron con la intensidad de gourmets que descubren un manjar legendario, con la mirada prácticamente resplandeciente de deseo.
Después de un buen rato, el capitán del equipo y buscador Cedric Diggory pidió orden a regañadientes. Muy bien, chicos. Esta es la primera sesión de entrenamiento de Quidditch de Ciel. ¿Podrían alejarse todos de su nueva escoba, por favor? Y procuren no babear sobre ella. Acto seguido, Cedric extendió la mano hacia Ciel con una cálida sonrisa. Hola, Ciel. Soy Cedric Diggory, estudiante de tercer año. Soy buscador y capitán del equipo. En nombre de todo el equipo de Quidditch de Hufflepuff, te doy la bienvenida. Ciel correspondió al gesto amistoso con una expresión genuinamente cálida. Conocía a Cedric de la historia original. Si había algún estudiante que encarnara la excelencia tanto en carácter como en lo académico, ese era Cedric Diggory. Desafortunadamente, el talento a menudo era envidiado por el destino, y Cedric se convertiría en la primera víctima tras el regreso de Voldemort. Ser transportado lejos de Hogwarts por un traslador significaba que ni siquiera la magia protectora del castillo podía salvarle la vida. Sin embargo, la momentánea melancolía de Ciel se disipó rápidamente al comenzar el entrenamiento. Los miembros veteranos del equipo ya habían comenzado sus rutinas de práctica individuales. Dado que Ciel era nuevo, Cedric necesitaba repasar las reglas del Quidditch y explicarle las responsabilidades específicas de un golpeador. Bajo la paciente tutela de Cedric, Ciel rápidamente repasó sus conocimientos del juego. Los cazadores se encargaban de lanzar la quaffle a través de los aros de gol del equipo contrario, obteniendo 10 puntos por cada acierto. El trabajo del buscador era encontrar y atrapar la snitch dorada. Solo al atraparla terminaba el partido, y el equipo que lo lograra obtendría 150 puntos. En cuanto a los golpeadores, su función era golpear las Bludgers que vagaban por el campo, ya fuera para proteger a sus compañeros o para interferir en las jugadas del equipo contrario. Al decir esto, Cedric suspiró profundamente. 14. Todo el mundo piensa que el Quidditch es un juego que decide únicamente el buscador, pero es un deporte de equipo. No se puede ganar un partido confiando solo en el buscador. Incluso en los partidos de la Copa del Mundo, a menudo ocurre que el buscador atrapa la snitch dorada, pero su equipo aún así pierde porque iba muy por detrás en la puntuación. Su voz denotaba experiencia. Cazadores, guardianes, golpeadores. Todos son tan importantes como el buscador. Nuestro equipo de Hufflepuff ha estado en desventaja en la posición de golpeador, ya que requiere enfrentarse directamente a las violentas Bludgers. Nuestros tejones suelen tener personalidades más apacibles y no están naturalmente capacitados para un papel tan agresivo. Pero, por suerte, apareciste tú, Ciel. Sus ojos reflejaban una admiración genuina. Todavía recuerdo la escena en la que le rompiste el diente a Malfoy con una taza en el gran comedor. Esa precisión, esa fuerza, combinadas con tu excelente habilidad para volar. Eres un golpeador nato. La expresión de Cedric se volvió entonces seria y concentrada. Tienes el talento innato de un golpeador, pero para rendir bien en partidos reales de Quidditch, aún necesitas una práctica rigurosa. Le entregó un bate a Ciel y sacó una robusta caja de madera. Este es un bate reforzado con encantamientos de fortalecimiento, que aumentan el impacto de tus golpes. Esta caja contiene Bludgers debilitadas. Volarán activamente hacia ti para atacarte, pero no te preocupes. A diferencia de las Bludgers reales que pueden romper huesos, estas como mucho te dejarán con algunos moretones. Cedric señaló al cielo. El entrenamiento de golpeador consiste en montar en tu escoba y buscar activamente Bludgers para golpearlas. ¿Estás listo, Ciel? No te preocupes, te estaré vigilando todo el tiempo. El rostro de Ciel se iluminó con genuino interés. Sonaba bastante entretenido. Sin embargo, cuando alzó el bate en su mano, la insatisfacción se reflejó en su rostro. Demasiado ligero. ¿Tienes algo más pesado? Ah, y por cierto, hay restricciones de peso en los baits que usan los golpeadores en los partidos oficiales de Quidditch. Cedric se quedó atónito. Tras un momento de reflexión, respondió con vacilación. No lo creo. Solo hay un peso mínimo requerido para los baits, pero nadie restringe el peso máximo. Al fin y al cabo, los golpeadores tienen que usar sus baits durante todo el partido para golpear las Bludgers. Si el bate es demasiado pesado, no podrás levantar los brazos después de unos pocos golpes. 15. Ciel respondió de inmediato: entonces dame el más pesado que tengas. Cuanto más pesado, mejor. Cedric vaciló, la incertidumbre reflejada fugazmente en su rostro. ¿Estás completamente seguro? Recuerdo que los gemelos Weasley de Gryffindor crearon un murciélago. Se parece a cualquier otro murciélago, pero pesa muchísimo.
Esos gemelos lo usaron una vez para apostar con nuestros golpeadores de Uflepuz a ver quién era más fuerte. Al final, hicieron que nuestros golpeadores les trajeran comida a medianoche durante todo un semestre. Negó con la cabeza al recordarlo. Tras aquella humillación, este bate se quedó con nuestro equipo de Uflepuz. Si lo quieres, te lo traigo, pero te advierto probablemente solo un troll podría manejarlo. 5 minutos después, Cedric regresó, jadeando y usando un hechizo de levitación para transportar el murciélago que había mencionado. Ciel, ¿estás realmente seguro de que quieres esta monstruosidad? Pero inmediatamente después, a Cedric se le desencajó la mandíbula por la sorpresa. Ciel levantó sin esfuerzo con una sola mano el bate que incluso a Cedric le costaba manejar con magia. Evidentemente, Ciel no estaba del todo satisfecho ni siquiera con ese peso. Mucho mejor que el anterior. Ahora sí que parece algo por lo que merece la pena jugar. Ciel le dio un golpe de prueba casual. Una feroz ráfaga de viento pasó aullando de inmediato, azotando el rostro de Cedric con una fuerza punzante. Cedric miró fijamente a Ciel, con un solo pensamiento rondándole la cabeza cuando adquirió la familia Sprout un linaje de gigantes. Sus ojos reflejaban ahora pura expectación. La fuerza de Ciel era absolutamente fenomenal. La única incógnita era cómo se desempeñaría en un entrenamiento real. Empecemos a entrenar entonces. Al instante siguiente, Ciel montó su Nimbus 2000 y se elevó hacia el cielo como un rayo. El paisaje circundante se alejó rápidamente a medida que aceleraba. La Nimbus 2000 era incomparablemente superior a las escobas escolares que Ciel había usado antes. Esta sensación embriagadora le hizo soltar un grito de júbilo. Increíble. En ese instante, Cedric abrió la caja y liberó la bludger que contenía. La bola de hierro, como si tuviera ojos, se lanzó velozmente hacia Ciel. 16. Sin embargo, en comparación con la velocidad de la Nimbus 2000, la bludger era considerablemente más lenta. Ciel sonrió con anticipación. Giró su escoba, dibujando un zigzag marcado en el aire, y voló de frente hacia la bludger que se aproximaba. Entonces blandió su bate con tremenda fuerza. Su legendario aumento de fuerza hizo que el golpe de Ciel fuera verdaderamente comparable al de un gigante. Estallido. La bludger se convirtió instantáneamente en un borrón, desapareciendo en la distancia como una bala de cañón. Todos contemplaron en silencio y estupefacción aquel increíble espectáculo. El rostro de Cedric se puso rojo de emoción. Excelente. Ciel, eres el mejor golpeador que he visto en mi vida. Los bludgers que golpees serán la peor pesadilla del equipo contrario. Contigo aquí, nuestro equipo de Uflepuz será mucho más fuerte tanto en ataque como en defensa. La Copa de Quidditch de este año podría estar a nuestro alcance. Ciel entrecerró los ojos con determinación. Recordó cuánto anhelaba la profesora Sprout la Copa de Quidditch. Mientras hubiera alguna esperanza, se entregaría por completo a ese empeño. Capitán, continúe con el entrenamiento. La Copa de Quidditch de este año. Ganémosla juntos. Tras las palabras de Ciel, los miembros del equipo Uflepuz sintieron como si una inyección de poder les hubiera infundido directamente en el corazón. La hasta entonces inalcanzable Copa de Quidditch. Este año era posible. El tiempo pasó volando. Cuando varios tejones estaban tan exhaustos que se cayeron de sus escobas y yacían en la banda vomitando, Cedric, que parecía como si lo hubieran sacado del agua, anunció que el entrenamiento del día había terminado. En ese momento, comparado con el estado deplorable de los demás, Ciel se mantenía completamente descansado. Incluso experimentaba una sensación de tranquilidad y claridad sin precedentes. Ciel tuvo de repente una revelación intrigante. Parecía haber adquirido una nueva comprensión de la magia misma. Echó un vistazo al panel de control de su sistema y confirmó su sospecha. Ya fuera el amuleto Lumos, el amuleto para aflojar la tierra o el amuleto para podar, el brillo de todos ellos se había vuelto notablemente más intenso que antes. Tras un instante de sorpresa, Ciel tuvo una revelación. La magia está estrechamente relacionada con la mente y la voluntad. Antes. 17. Siempre estaba tenso, nunca me relajaba del todo, mi mente estaba constantemente en tensión. Ahora, cuando juego al Quidditch, me suelto y me muevo con libertad. Esta alternancia entre tensión y relajación es también una forma de ajuste mental. Asintió pensativo. Cuando la mente se beneficia, la magia, que está íntimamente ligada a ella, también se beneficia naturalmente. Al pensar en esto, Ciel llegó a una conclusión importante. Parece que no puedo simplemente sumergirme en la práctica mágica todos los días.
Cuando tenga tiempo, debería venir al campo de Quidditch a entrenar y liberar algo de presión. Combinar ambos enfoques debería ser más eficiente que la práctica pura e implacable. Entonces, satisfecho con su revelación, Ciel caminó hacia el invernadero bajo las miradas confusas de Cedric y los demás. Cedric le gritó: Ciel, el castillo está por allá, ¿vas en la dirección equivocada? Ciel sonrió y respondió: sé exactamente a dónde voy. Todavía es temprano y no estoy cansado. Tengo plantas que he cultivado en el invernadero que necesitan cuidados. Nos vemos mañana. Al ver la figura de Ciel alejándose, y luego su propio estado de agotamiento, casi desplomados, Cedric y los demás solo pudieron jadear asombrados. ¡Qué monstruo! Pero inmediatamente después, la esperanza brilló en sus ojos. Cuanto mejor jugara Ciel, mayor sería la posibilidad de que Hufflepuff ganara el campeonato. Al pensar en las bludgers parecidas a balas de cañón que Ciel había lanzado, Cedric y los demás sonrieron con anticipación. ¿No decían siempre que nuestros golpeadores de Hufflepuff eran débiles e impotentes? Pues este año, no vengan llorando cuando estén aterrorizados. Y así, Ciel comenzó a vivir una disciplinada rutina de 3 puntos entre el castillo, el invernadero y el campo de Quidditch. Cada día que pasaba, los hongos lumos se acercaban un paso más a la madurez. Su amuleto de poda y su percepción mágica también se fortalecieron poco a poco al recortar repetidamente las escobas voladoras desechadas. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 días. 18. En la sala común de Slytherin, el magnífico reloj ornamentado dio las 12 de la noche. Una pequeña serpiente dorada incrustada de gemas salió del reloj y siseó 5 veces, anunciando la llegada de un nuevo viernes. Cuando los alumnos de primer año de Slytherin oyeron ese sonido, casi sintieron ganas de llorar. 10 días. 10 días enteros. Se quejó un estudiante. ¿Saben cómo hemos vivido estos últimos 10 días? Levantándonos a las 5 de la mañana todos los días, sin poder desayunar hasta que hayamos practicado el encantamiento Lumos las veces requeridas. Sin poder dormir por la noche hasta que lo hayamos lanzado las veces suficientes. ¿Y qué hay de los descansos para comer y la merienda? Ni lo piensen. Por fin llegó el viernes. Susurró otro, con la voz temblorosa por el cansancio y la anticipación. Al pensar en lo que sucedería tras el amanecer, la respiración de los jóvenes Slytherin se aceleró. Hoy era el examen final del encantamiento Lumos. A diferencia de las pruebas menores anteriores, se comentó que los 4 jefes de casa se habían comunicado y acordado por unanimidad que dichas actividades eran muy beneficiosas para los magos de primer año. Por ello, publicaron un anuncio la semana anterior. El programa de encantamientos de esta semana se había modificado. Las 4 casas realizarían juntas la prueba final de encantamientos Lumos el viernes. También circulaban rumores de que, además del amuleto personalizado prometido por el profesor Flitwick y los puntos para la copa de las casas, se había añadido otra misteriosa recompensa. En cuanto a la naturaleza de esta recompensa, los 4 jefes de las casas la mantenían en secreto, limitándose a decirles a los jóvenes magos que era algo que todos codiciarían. Estos rumores hicieron que las 4 casas se tomaran aún más en serio la prueba final del encantamiento Lumos. Incluso los orgullosos leones de Gryffindor, por una vez, dejaron de lado su orgullo y pidieron consejo sobre el encantamiento a la no tan popular Hermione. Sin embargo, estos rumores no bastaron para mermar la ambición de los Slytherin de copar los 3 primeros puestos. Al fin y al cabo, se habían esforzado muchísimo durante este último periodo. Había que reconocer que los magos de Slytherin solían tener, en promedio, un talento mágico ligeramente superior. En la historia original, incluso Crabbe, ese tonto, había logrado lanzar fuego demoníaco tras aprender algunos trucos de los mortífagos. Aunque el fuego maldito se descontroló y lo quemó vivo, Ron a menudo se burlaba de la inteligencia de Crabbe, diciendo que era un milagro. 19. Que siquiera se hubiera graduado. Que alguien con ese nivel de inteligencia dominara la magia de fuego demoníaco era prueba suficiente de que el linaje de estos estudiantes de Slytherin les proporcionaba auténticas ventajas mágicas. El problema era que los magos nacidos en Slytherin solían vivir rodeados de lujos y rara vez tenían la determinación necesaria para superarse, desperdiciando con frecuencia su talento. Pero durante esos 10 días, sus esfuerzos habían sido realmente encomiables. Incluso Crabbe y Goyle habían progresado significativamente en sus habilidades con el encantamiento Lumos. En cuanto a Malfoy, su mejoría fue aún más notable. Incluso Snape, al observar a los jóvenes Slytherin en ese momento, mostró una inusual expresión de satisfacción.
Muy bien, Snape dio una leve palmada y los alumnos guardaron silencio de inmediato. Los observó con ojos calculadores. En los últimos 10 días, por fin habéis empezado a pareceros a verdaderos Slytherin. Ahora estáis capacitados para usar cualquier medio necesario. Snape sacó entonces frascos de pociones que brillaban con un lustre misterioso. Las miradas de los alumnos se clavaron en los frascos, como si su visión se viera absorbida por las ondulantes ondas de luz que reflejaban su ardiente expectación. Snape quedó muy satisfecho con sus expresiones. Esta es la poción que te prometí, la poción fosforescente. Tras beberla, tu poder mágico al lanzar el hechizo Lumos se verá amplificado durante 6 horas. Descansa bien ahora y bébela antes de la prueba final al amanecer. Esta vez, alcanza la victoria por cualquier medio necesario. Snape se dio la vuelta y abandonó la sala común, dejando atrás a un grupo de serpientes sonrientes. Con nuestras habilidades con el amuleto Lumos, más la poción del profesor, definitivamente dominaremos el examen final de mañana por la mañana. Declaró uno. Todo este sufrimiento no puede ser en vano. Estoy deseando ver sus caras de asombro, añadió otro. Malfoy fantaseaba con la imagen de Ciel mostrando desesperación y conmoción tras ser derrotado por él en la prueba final. Tan solo pensarlo le producía una euforia indescriptible. Por cierto, ¿qué ha estado haciendo Ciel Sprout últimamente?, preguntó. Un estudiante que había estado recabando información respondió de inmediato y que sigue pasando todos los días en el invernadero. Ah, y también ha estado yendo al campo de Quidditch últimamente para entrenar. Oí que Harry Potter 20 hace lo mismo. Al oír esto, Malfoy resopló con frialdad. Tanto Harry como Ciel habían sido admitidos excepcionalmente en sus respectivas casas como alumnos de primer año, una oportunidad que él no había tenido, lo que le amargaba bastante. Me sería muy fácil unirme al equipo de Quidditch, dijo con amargura. Mi padre podría donarme unas cuantas Nimbus 2000 y entraría inmediatamente como buscador. Lo pensaré después de quedar primero en la prueba final del encantamiento Lumos. La confianza de Malfoy era absoluta. El entrenamiento de Quidditch es agotador, además Ciel tiene que cuidar las plantas en el invernadero. Desde luego, no tiene tiempo para practicar el encantamiento Lumos. Esta vez, Hufflepuff no conseguirá más puntos. La copa de las casas debería estar liderada por nosotros, los Slytherin. Los jóvenes Slytherin se frotaban las manos con impaciencia, demasiado emocionados para dormir. Todos esperaban que amaneciera pronto para poder demostrar su destreza. Mientras tanto, en el invernadero de Hogwarts, Ciel también suspiró pensativo. Han pasado 10 días en un abrir y cerrar de ojos. Su panel de control había cambiado considerablemente en comparación con hacía 10 días. La habilidad de mejora de la percepción mágica ahora brillaba con un lustre bronceado notablemente más intenso que cuando acababa de avanzar. Además de las recompensas por recolectar varias macetas de enredaderas de peces dorados, gran parte de la mejora provenía de podar escobas voladoras desechadas, lo cual había sido tremendamente útil para entrenar la percepción mágica. El brillo plateado del amuleto para aflojar la tierra era aún más deslumbrante, pero el amuleto para podarlo había superado con creces. Aunque todavía parecía lejos del nivel oro, su efecto era mucho más potente que cuando acababa de alcanzar ese nivel. Los cambios en el amuleto Lumos fueron aún más significativos. En tan solo 10 días, había pasado de apenas alcanzar el nivel bronce a mostrar un atisbo de brillo plateado. No estaba lejos del nivel plata. Ciel quedó profundamente conmovido por este progreso. El avance del encantamiento aflojador de suelo y del encantamiento poda tuvo un efecto sinérgico en el encantamiento Lumos. Durante este periodo, también he liberado emociones reprimidas a través del Quidditch, lo que ha agudizado mi mente. Además, mi percepción mágica ha mejorado. Varios factores, trabajando en conjunto, permitieron que el encantamiento Lumos progresara tan rápidamente. 21. Hizo una pausa, reflexionando sobre el desafío del día siguiente. Pero mañana es viernes, la prueba final del amuleto Lumos. Otros también se han estado preparando a conciencia. Un amuleto Lumos casi de nivel plata podría no ser suficiente para asegurar el primer puesto. Sin embargo, Ciel no mostró preocupación alguna en su rostro. Al contrario, estaba lleno de expectación. Confiar en un amuleto Lumos casi de nivel plata podría no ser lo suficientemente estable. Pero ¿qué pasaría si alcanzara el nivel plata por completo? ¿O incluso el nivel oro? Su mirada se dirigió al campo experimental, donde vio los hongos Lumos emitiendo una luz brillante.
Tras tanto tiempo y esfuerzo, la tanda de hongos lumos que había plantado por fin había alcanzado su plena madurez. Los orbes de recompensa que flotaban sobre ellos eran como frutas maduras y pesadas, listas para ser cosechadas. Ciel respiró hondo y extendió la mano hacia los orbes de recompensa que flotaban sobre los hongos lumos. Al instante siguiente, innumerables orbes de luz se abalanzaron sobre él como un océano luminoso. 22. En la visión de Ciel, innumerables orbes de luz surgieron en su cuerpo como un océano luminoso. El panel del sistema mostró inmediatamente línea tras línea de información. Tus setas lumos cultivadas han alcanzado la madurez. Has recibido una recompensa mejora menor de la visión nocturna nivel hierro negro. Has recibido una recompensa perspicacia mínima del amuleto Lumos nivel hierro negro. Esos mensajes inundaban el panel del sistema como una cascada, provocando que a Ciel le dolieran los ojos solo con mirarlos. Pero pronto se dio cuenta de algo peculiar con su vitalidad legendaria. ¿Cómo podía la simple observación de un texto desplazándose causarle fatiga visual? Mis ojos están cambiando, comprendió Ciel de repente, visión nocturna mejorada. Miró la sección de habilidades del panel de su sistema. Efectivamente, ahora había un elemento llamado habilidad de visión nocturna, y el brillo que relucía sobre él se transformaba a una velocidad asombrosa. De hierro negro a bronce, casi instantáneamente. El brillo bronceado se transformó entonces en un resplandor plateado a una velocidad vertiginosa. Incluso tras alcanzar el nivel plata, la velocidad de mejora de la habilidad visión nocturna solo disminuyó ligeramente. El brillo plateado continuó extendiéndose y envolviendo todo hasta que una brillante luz dorada lo reemplazó por completo. Solo entonces cesó finalmente la transformación de la habilidad de visión nocturna. Habilidad de visión nocturna nivel oro. Ciel respiró hondo cuando el dolor en sus ojos alcanzó su punto máximo, haciéndoles lagrimear sin parar. Su visión se volvió completamente borrosa, pero su rostro reflejaba expectación mientras esperaba en silencio a que sus ojos se acostumbraran. Finalmente, el dolor disminuyó y su visión se aclaró de nuevo. Inmediatamente notó la diferencia. El invernadero por la noche era muy diferente al de día. Aunque las lámparas Lumos Rooms proporcionaban iluminación básica, la mayoría de las plantas estaban mejor adaptadas a sus condiciones de crecimiento naturales y no toleraban la luz nocturna. Por lo tanto, el invernadero permanecía bastante oscuro. Pero ahora, a juicio de Ciel, todo el invernadero estaba tan iluminado como a plena luz del día. Sin ninguna luz, podía moverse libremente en su interior. 23. Incluso tenía la sensación de que, en ese ambiente nocturno, su visión era más aguda que durante el día. Esto le hizo sentir con profunda satisfacción. Si en el futuro se encontraba con alguna emergencia nocturna, no tendría que preocuparse por problemas de visión. La oscuridad se convertiría en el dominio de Ciel. Además, había aprendido de la profesora Sprout que, a diferencia de plantas que adoran la luz, como las setas luminosas y las enredaderas de peces dorados, algunas plantas mágicas sufrían una fuerte fotofobia. Si se exponían a la luz durante su cultivo, incluso al tenue resplandor de un amuleto luminoso, su crecimiento se veía gravemente afectado. Al cultivar estas plantas, los herbolarios solo podían trabajar en completa oscuridad o recurrir a ciertas pociones. El proceso era sumamente difícil. Pero si Ciel se encontrara con plantas similares en el futuro, operar en la oscuridad ya no sería un obstáculo. La mejora de su visión nocturna le complació enormemente, pero lo que más esperaba era la otra recompensa que le proporcionaban las setas Lumos, la revelación del amuleto Lumos. Si bien la información proporcionada por un solo hongo fue mínima, cuando se combinaron los resultados de todo un campo experimental, el total fue verdaderamente enorme. Ciel acababa de recuperarse de la transformación de su ojo cuando sintió que una avalancha de ideas fragmentadas sobre el encantamiento Lumos inundaba su mente. Su dominio del encantamiento comenzó a mejorar notablemente gracias a la afluencia de estos fragmentos. Cada minuto y cada segundo, Ciel sentía que una nueva comprensión surgía en su mente. En el panel del sistema, su amuleto Lumos, que ya había mostrado un tenue brillo plateado, estaba siendo completamente cubierto por un resplandor plateado a una velocidad visible. Amuleto Lumos nivel plata. Al presenciar esta transformación, Ciel sintió una oleada de alegría. El amuleto Lumos, que había aprendido más de 2 meses después del amuleto aflojador de suelo y el amuleto de poda, había alcanzado el nivel plata a un ritmo mucho más acelerado. Esta era la verdadera recompensa del sistema de cultivo. Entonces, la expectación se reflejó en sus ojos.
Percibió que solo había asimilado una pequeña parte de la información del amuleto Lumos que le habían proporcionado los hongos. Su dominio aún estaba en desarrollo. Quizás exista la posibilidad de ascender directamente el amuleto Lumos al nivel oro. Ciel observó el panel del sistema mientras el brillo plateado del amuleto Lumos 24 se intensificaba a una velocidad asombrosa. 1 minuto, 2 minutos. Las percepciones que le proporcionaban los hongos se absorbían sin cesar, y el brillo plateado se volvía extremadamente intenso. Entonces, una tenue luz dorada apareció entre el resplandor plateado. Ciel apretó los puños. Ya casi está, debería funcionar. Pero instantes después, aunque el poder del amuleto Lumos seguía consumiendo energía, ese punto de luz dorada no se expandió más. El amuleto permaneció estancado en la transición entre el nivel plata y el oro, al igual que el amuleto aflojador de la tierra y el amuleto de poda se habían quedado atascados en el umbral del avance al nivel plata. Ciel comprendió de repente. Mi percepción mágica no es suficiente. Si mi mejora de percepción mágica hubiera alcanzado el nivel plata, el amuleto Lumos debería haber podido avanzar directamente al nivel oro esta vez. Ahora está atascado. Suspiró levemente para sus adentros, sintiendo un poco de pesar. Pero pronto superó esa pequeña decepción. Podría cosechar varias macetas de enredaderas de pez dorado a intervalos regulares, además de entrenar su percepción mágica en el almacén abandonado. No tardaría mucho en alcanzar el nivel plata de mejora de percepción mágica, así que no había prisa. Por ahora, un encantamiento Lumos de nivel casi oro debería ser más que suficiente para asegurar el primer puesto en la prueba final. Al fin y al cabo, no habían pasado ni 2 semanas desde el último examen. El encantamiento Lumos de Hermione solo estaba en nivel bronce entonces. Ahora, como mucho, estaría en nivel plata temprano. La diferencia entre ella y Ciel era considerable. Entonces Ciel centró su atención en el amuleto Lumos mejorado. ¿Qué cambios tendrá en comparación con cuando era de nivel bronce? Intentó agitar su varita. Lumos. Una maravillosa sensación se extendió desde su interior hasta la punta de su varita. Una luz suave y brillante iluminó de inmediato el espacio a su alrededor. Ciel sintió de inmediato la diferencia entre esta luz y la anterior. Allí donde la luz tocaba, infundía esperanza y valor, como si la misma oscuridad tuviera que retroceder ante tal luminosidad. Se mostró algo sorprendido. A este nivel, el encantamiento Lumos ya puede tener cierto efecto sobre criaturas mágicas oscuras débiles. En momentos críticos, cuando alguien está presa del pánico y confundido, verse envuelto por tal luz puede brindarle una considerable paz y serenidad. Se le ocurrió una idea. Si uso este nivel de encanto Lumos para iluminar plantas mágicas, especialmente ejemplares poderosos como los árboles guardianes que resisten la magia oscura, debería proporcionarme considerables 25 beneficios. Si uso el encanto para iluminar semillas de árboles guardianes, podría aumentar mis posibilidades de éxito en ese empeño. Sin embargo, enseguida volvió a centrarse en sus pensamientos. Los árboles guardianes aún le parecían algo lejanos. Necesitaría al menos una mejora de percepción mágica de nivel plata, o incluso oro, para tener alguna esperanza real de cultivarlos. Lo más importante ahora seguía siendo la prueba final del amuleto Lumos. Ese examen no solo otorgaba puntos para la casa, sino también la oportunidad de mejorar el amuleto. Si lo conseguía, quizás Ciel podría acelerar aún más el crecimiento de sus enredaderas de pez dorado, hongos Lumos y otras plantas. Entonces Ciel miró la hora y caminó hacia el aula de encantamientos, listo para afrontar cualquier desafío que le esperara. 26. Cuando Ciel entró en el aula de encantamientos, quedó momentáneamente atónito ante la transformación que tenía ante sí. El aula original solo podía albergar a estudiantes de 2 casas a la vez, pero hoy se había ampliado considerablemente gracias a un encantamiento de extensión indetectable. El espacio era ahora 5 o 6 veces mayor que antes, con zonas de asientos designadas para las 4 casas, una plataforma elevada para demostraciones de hechizos e incluso un panel de jueces exclusivo para los profesores. Tan solo con esta magnífica puesta en escena, quedaba claro que el profesorado otorgaba una enorme importancia a este examen final de Lumos Charm. Aunque faltaban aún 20 minutos para la hora oficial de inicio, casi todos los alumnos ya habían llegado. Ciel tomó asiento en la sección de Hufflepuff e inmediatamente percibió la densa tensión que impregnaba el ambiente. Los tejones a su alrededor estaban claramente abrumados por una ocasión tan formal. Cuando divisaron a Ciel, los Hufflepuff parecieron encontrar su ancla de confianza.
Ciel, ¿qué debemos hacer? Susurró uno con ansiedad. Hoy parece tan formal. ¿Tenemos que lanzar hechizos todos en esa plataforma elevada frente a todos? Solo de pensarlo me tiemblan las piernas. Ciel sonrió con impotencia ante la evidente ansiedad que sentían antes del examen. ¿Cómo podría consolarlos? Tras un instante, su mirada se posó en Hermione, en la sección de Gryffindor, y le llegó la inspiración. He oído un dicho, dijo Ciel a los nerviosos tejones. Rezarle al dios del estudio puede ayudaros a absorber parte de su aura académica. Aprobaréis todos los exámenes y superaréis todas las expectativas. ¿Queréis intentarlo? Los ojos de los Hufflepuff se iluminaron de inmediato. Uno a uno, sus miradas se volvieron hacia Hermione mientras comenzaban a rezar en voz baja. Oh, Hermione, por favor, bendícenos para que tengamos una actuación excepcional. Sorprendentemente, su tensión pareció disminuir considerablemente con estas oraciones. ¿Está funcionando la protección de Hermione? Susurró alguien. Alabado sea Hermione. Añadió otro. En la sección de Gryffindor, Hermione sintió el peso de todas esas miradas y se removió incómoda en su asiento. ¿Me habré puesto la túnica al revés hoy? 27. ¿Por qué los Hufflepuff no dejan de mirarme? Afortunadamente, la llegada de los profesores desvió la atención de todos de su difícil situación. Los 4 jefes de casa habían acudido, junto con varios profesores que podían observar. La escena ya era bastante impresionante, pero cuando una figura alta con una larga barba blanca entró en el aula, todos los alumnos jadearon incrédulos. Director Dumbledore. Dumbledore sonrió cálidamente y saludó con la mano a los estudiantes reunidos. Cuando me enteré la semana pasada de que hoy habría un examen tan emocionante, decidí que tenía que asistir, dijo, con los ojos brillantes de genuina alegría. Niños reunidos, mostrando sus esfuerzos y progresos. Para un viejo como yo, no hay mejor medicina que esta energía juvenil. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Así pues, como director, propuse a los 4 jefes de casa que, además del hechizo personalizado prometido por el profesor Flitwick y los puntos para la copa de las casas, también debería ofrecer algunas recompensas interesantes. La respiración de los estudiantes se aceleró por la anticipación. Esta era la misteriosa recompensa de la que tanto se rumoreaba. Habían debatido intensamente sobre qué podría ser, pero nadie había adivinado que sería el mismísimo Dumbledore quien la otorgaría. El deseo de todos se intensificó drásticamente. Una recompensa del mago más poderoso del siglo sería sin duda extraordinaria. Dumbledore no los mantuvo en suspenso. Sacó de su túnica un objeto plateado brillante, algo parecido a un encendedor. Con una ligera presión y un clic, toda la luz del aula, incluyendo el brillo de los encantamientos lumos que los alumnos aún mantenían activos, fue absorbida por un remolino que convergía en una pequeña esfera de luz, la cual fue absorbida por el dispositivo plateado. Entonces Dumbledore volvió a hacer clic, y la luz capturada fluyó de nuevo hacia afuera, regresando a sus fuentes originales. Este es un pequeño invento del que estoy muy orgulloso, dijo Dumbledore con evidente satisfacción. Lo llamo desiluminador. Le tengo muchísimo cariño. Muchos profesores me lo han pedido, pero nunca se lo he dado a nadie. Sin embargo, esta vez lo ofrezco como premio al primer puesto en este examen. El aula estalló en un murmullo de júbilo. Eso es increíble. Si tuviera un desiluminador, podría controlar todas las luces de la residencia estudiantil. Un invento del mismísimo Dumbledore. Si se lo llevara a mis padres a casa, 28. Estarían encantados. La mente de Ciel repasó la escena en la que los amuletos lumos eran absorbidos por el desiluminador, y sus ojos brillaron con un deseo intenso. ¡Qué aparato tan maravilloso! Actualmente, solo cultivaba vides de pez dorado y setas lumos, además de tener que sacar tiempo para los entrenamientos de Quidditch y recortar las escobas desechadas. Apenas podía dedicar tiempo a plantar y cuidar nuevas hierbas mágicas. La iluminación lumos para los hongos debía realizarse de noche, y cada sesión consumía la mayor parte de su velada. Pero con el desiluminador, Ciel podía aprovechar el tiempo fragmentado durante el día para almacenar suficientes amuletos lumos en el dispositivo y liberarlos todos a la vez durante sus sesiones de cultivo nocturnas. Eso liberaría una enorme cantidad de tiempo, suficiente para cultivar un tipo de planta completamente nuevo. Esta constatación hizo que Ciel se sintiera aún más decidido a conseguir el primer puesto en el examen. Tras calmarse el revuelo, Dumbledore tomó asiento en el jurado. Dejemos de lado las formalidades y comencemos directamente, anunció.
En cuanto al orden, ¿qué les parece si seguimos la secuencia de la ceremonia de selección? Su mirada se dirigió hacia la sección de Hufflepuff con una dulce sonrisa. Ana Abbott. ¿Estarías dispuesta a ir primero? El rostro de Ana se contrajo con la expresión de quien está a punto de llorar. Maldito apellido. Ser la primera alfabéticamente siempre era una carga. Se levantó rígida de su asiento mientras los Hufflepuff a su alrededor estallaban inmediatamente en aplausos y palabras de ánimo entusiastas. Ana, tú puedes. Usted es el mejor. El dios del estudio te está observando. Al oír esto, Ana miró hacia donde estaba Hermione. Al ver que Hermione también la aplaudía, su nerviosismo disminuyó un poco. Solo entonces caminó lentamente hacia el escenario, aunque su cuerpo temblaba visiblemente. Al ver a Ana tan nerviosa, algunos alumnos desprevenidos sintieron un gran alivio. Entre los Gryffindor, tanto Harry como Ron se relajaron considerablemente. Harry estaba demasiado agotado tras el reciente entrenamiento de Quidditch, y se quedó dormido nada más volver al dormitorio, sin tiempo para practicar el encantamiento Lumos. Ron, sencillamente, no se llevaba bien con Hermione y 29. Se negaba a pedirle consejo, prefiriendo jugar al ajedrez mágico. Los dos chicos intercambiaron miradas, encontrando consuelo en la evidente ansiedad de Ana. Por muy poco preparados que estuvieran, seguramente lo harían mejor que alguien tan nerviosa, ¿verdad? Pero el momento siguiente destrozó por completo sus suposiciones. Ana, al llegar al escenario, respiró hondo y se armó de valor. Era la primera en representar a Hufflepuff. Tenía que hacerlo bien. Quería sumar puntos para su casa, y Hermione, que la había guiado con tanta paciencia estos últimos días, la observaba desde abajo. Aunque fuera torpe, esperaba actuar de una forma que enorgulleciera a Hermione. Ana alzó su varita con una renovada determinación. Lumos. Una luz brillante y estable surgió de ella, más intensa y controlada que cualquier cosa que hubiera logrado en los entrenamientos. Ana sintió una sensación maravillosa, como si hubiera conectado con algo más profundo que la mera técnica. Tanto los profesores del jurado como los alumnos de las 4 casas quedaron atónitos ante lo que presenciaron. El encantamiento Lumos que Ana acababa de lanzar era sencillamente excepcional. Desde la perspectiva de Fiel, el hechizo de Ana había alcanzado claramente el nivel bronce en la evaluación del sistema. Un logro notable para alguien que había tenido dificultades con la magia básica apenas unas semanas antes. Los profesores mostraron expresiones de genuina sorpresa. La profesora Sprout irradiaba alegría y se puso de pie para aplaudir con entusiasmo a su alumna. Incluso Dumbledore dirigió una mirada cálida y afectuosa a la joven Hufflepuff. Ana Abbott nos ha brindado un comienzo maravilloso, anunció Dumbledore. Su progreso es verdaderamente notable. Por esta excelente demostración, le otorgo 3 puntos a la casa Hufflepuff. Las mejillas de Ana se pusieron completamente rojas mientras regresaba a su asiento en medio de los atronadores aplausos de sus compañeros tejones, con la mente llena de un único pensamiento triunfal: he ganado puntos para Hufflepuff. Mientras tanto, Harry y Ron se miraron atónitos, con una sola idea resonando en sus mentes: esto es jugar al tejón contra el tigre. Estamos perdidos. No vamos a quedar últimos, ¿verdad? 30. A Harry y a Ron se les aceleró el corazón, y luego ambos intentaron consolarse. No debería ser tan malo, murmuró Harry. Al fin y al cabo, no somos tontos. Seguro que no seremos los peores, ¿verdad? Pero su frágil confianza se puso a prueba de inmediato. Susan Bones. Susan, visiblemente tensa, salió de entre los tejones y subió al escenario con pasos medidos. Lumos. Otro encantamiento Lumos de una fluidez asombrosa se manifestó con gran intensidad. Si bien no alcanzó el nivel de Ana para llegar al nivel bronce, seguía siendo altamente encomiable. Los profesores no le otorgaron puntos adicionales a Susan, pero la aplaudieron con entusiasmo. Susan suspiró visiblemente aliviada y regresó a su asiento con paso ligero. No avergoncé a la casa Hufflepuff, ¿verdad? Preguntó sin aliento. La verdad es que tenía pánico de olvidar el encantamiento por completo. Por suerte, Hermione me bendijo, así que no la lié. Susan y Ana, tras completar su ejecución, comenzaron a charlar y reír con evidente alivio. Ahora podían observar el sufrimiento de los demás con distante interés. Boca de Terry. Mandy Brocklehurst. 2 águilas de Ravenclaw subieron al escenario sucesivamente. El amuleto Lumos de Terry también alcanzó el nivel bronce. Claramente, durante las últimas 2 semanas, las águilas que habían perdido el primer puesto estaban decididas a resarcirse.
Esta prueba la propuso el propio profesor Flitwick. Si Ravenclaw no conseguía el primer puesto, o ni siquiera un puesto, sería una humillación total para la Casa del Ingenio y el Saber. El profesor Flitwick irradiaba alegría. El diminuto profesor prácticamente saltó sobre el panel de jueces y le otorgó a Terry 3 puntos con visible orgullo. A continuación llegó la primera estudiante de Slytherin, Millicent Bulstrode. A diferencia de los estudiantes anteriores, que habían mostrado distintos grados de nerviosismo, Millicent se mostró excepcionalmente tranquila y segura al subir al escenario. Incluso realizó una elegante y aristocrática reverencia a los profesores del jurado. Entonces, con una dicción cristalina y un acento refinado, resonó su conjuro Lumos. 31. Un amuleto Lumos, muy superior a todos los anteriores, brilló con una intensidad deslumbrante. Ciel arqueó las cejas, incapaz de ocultar su sorpresa. Si su sistema lo evaluara, probablemente obtendría una calificación de bronce, casi de plata. Millicent Bulstrode. Una completa desconocida que ni siquiera aparece en la historia original. ¿Cómo es posible que su encantamiento Lumos haya mejorado tanto en tan solo unos días? Incluso Hermione podría no ser mucho más fuerte que ella. Snape se puso de pie de inmediato y aplaudió con fuerza. Magnífico encantamiento Lumos. La actuación más destacada hasta ahora. Exclamó con evidente satisfacción. Debes haber practicado con una dedicación tremenda. Millicent, te has ganado 5 puntos para Slytherin. Millicent abandonó el escenario con emoción y orgullo, disfrutando de los vítores de sus compañeras serpientes. A Harry y Ron se les heló la sangre. Hasta el momento, no habían visto a ningún estudiante con peor dominio del encantamiento Lumos que ellos mismos. Esta constatación los llenó de pavor. Ron, pálido como la muerte, seguía esbozando una débil sonrisa. Tranquilo, Harry. Todavía están Crabbe y Goyle. Ya sabes, es casi un milagro que sigan en Hogwarts. Seguro que nosotros no podemos ser peores que ellos. Esas palabras le brindaron a Harry un consuelo fugaz. Pero pronto, incluso ese pequeño consuelo se desvaneció por completo. Crabbe y Goyle subieron al escenario uno tras otro. Sus habilidades con el encantamiento Lumos no eran excepcionales, pero distaban mucho de ser tan malas como Harry y Ron habían deseado con desesperación. Entre los estudiantes que habían actuado antes, incluso podrían considerarse de nivel medio, mucho mejores que Harry y Ron. Ahora, sentados rígidamente en sus sillas, los dos chicos sentían como si sus almas estuvieran a punto de abandonar sus cuerpos por completo. Harry sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Cuando llegara su turno, todos lo mirarían con ojos expectantes, solo para presenciar su torpe e insuficiente actuación. Merlín arriba. Pensó desesperado. Esto sí que es una ejecución. Harry sintió una punzada de arrepentimiento. No debería haberse centrado tanto en el entrenamiento de Quidditch. El partido aún estaba lejos. Debería haber dedicado más tiempo a practicar el encantamiento Lumos. El desempeño de los estudiantes de Slytherin causó asombro generalizado. Su nivel era casi completamente superior al de las otras 3 casas. Incluso Hermione empezó a sentirse realmente incómoda. Su intención era 32. Conseguir el primer puesto esta vez, pero ahora parecía que la competencia incluso por los 3 primeros lugares era feroz. Slytherin aún tenía muchos estudiantes que no habían subido al escenario. Los profesores del jurado fueron los primeros en percatarse de que algo no iba bien. Aunque los alumnos de Slytherin hubieran practicado con ahínco durante las 2 últimas semanas, tal mejoría era simplemente demasiado drástica. Parecían personas completamente distintas. ¿Cómo pudo producirse tal transformación? A menos que alguna fuerza externa hubiera intervenido. Dumbledore arqueó las cejas con una expresión de perspicacia. ¿Poción fosforescente? Preguntó con suavidad, una poción misteriosa que puede amplificar el poder mágico del encanto Lumos durante un breve periodo. Severus, ¿de verdad estabas dispuesto a dedicar tanto tiempo y energía a preparar semejantes pociones para los estudiantes? Los demás presidentes de las cámaras expresaron su sorpresa e indignación. ¿Pociones? Exclamó la profesora McGonagall. Severus, les estás ayudando a hacer trampa. Esto es completamente injusto. Snape respondió con una expresión de desdén que sugería que consideraba sus objeciones indignas de desprecio. Las reglas no prohibían explícitamente el uso de pociones, ¿verdad? Respondió con frialdad. Además, los alumnos de Slytherin se topan y utilizan las pociones con frecuencia. Emplearán estos métodos cada vez más en el futuro.
Esto también forma parte de su fuerza innata. No permitirles usar pociones sería realmente injusto. Los jefes de casa se quedaron casi sin palabras. Esta prueba final de encantamiento Lumos había sido diseñada para evaluar la dedicación y el progreso de los estudiantes. ¿Quién habría añadido deliberadamente una regla que prohibiera el uso de pociones? Además, lo que dijo Snape tenía lógica. Las pociones siempre habían sido la ventaja tradicional de Slytherin. Su uso en diversas competiciones también estaba profundamente arraigado en la tradición de Slytherin. Incluso en el torneo de los Tres Magos, hubo participantes de Slytherin que lograron excelentes resultados gracias al uso estratégico de pociones. No podían negar ninguno de estos precedentes históricos. Ni siquiera Dumbledore se opuso al razonamiento de Snape. La profesora Sprout, la profesora McGonagall y el profesor Flitwick solo pudieron suspirar interiormente con resignación. Parecía que el primer puesto de este examen, e incluso los 3 primeros, podrían ser para la casa Slytherin. Tras obtener estos puntos sustanciales, Slytherin se colocaría en primera posición en 33. La copa de las casas con una ventaja asombrosa. Solo la profesora McGonagall conservaba un atisbo de esperanza. Quizás Hermione pueda al menos conseguir un puesto en el ranking, murmuró. Cuando Hermione subió al escenario, no defraudó las expectativas de la profesora McGonagall. Su encantamiento Lumos había alcanzado el nivel plata en la evaluación del sistema de Fiel, liderando temporalmente la competición con una maestría impresionante. Pero esta ventaja resultó efímera. Cuando Malfoy subió al escenario, su nivel de encantamiento Lumos era, de hecho, algo superior al de Hermione, potenciado por los efectos de la poción fosforescente. Sumado a otro estudiante de Slytherin que de repente se volvió explosivo, los 3 primeros puestos quedaron ocupados por 2 Slytherin, mientras que Hermione apenas se aferraba al tercer lugar. Cada vez quedaban menos estudiantes que no hubieran subido al escenario. La posibilidad de cambiar drásticamente la clasificación establecida se volvía cada vez más remota. Mucha gente depositó sus últimas esperanzas en Harry Potter, el famoso niño que sobrevivió. Sin embargo, cuando Harry finalmente subió al escenario, si bien logró un avance significativo bajo una intensa presión y su encantamiento Lumos tuvo un desempeño aceptable, estaba lejos de alcanzar los 3 primeros puestos. Desde luego, no podía competir con el indiscutible primer lugar de Malfoy. Tras la actuación de Harry, el contingente de Slytherin se relajó visiblemente, sintiendo claramente que la victoria estaba firmemente a su alcance. Snape ni siquiera pudo reprimir su sonrisa triunfal ante el jurado. Parece que el premio de este examen será para Malfoy, dijo con evidente satisfacción. Tanto la profesora McGonagall como el profesor Flitwick se sintieron profundamente frustrados y no desearon hablar. Pero la profesora Sprout resopló con frialdad y una confianza desafiante. ¿Qué prisa hay?, declaró con firmeza. Ciel aún no ha salido al escenario. Los profesores, incluido el propio Dumbledore, quedaron visiblemente atónitos ante esta declaración. ¿Ciel? Pensaron al unísono. ¿Ese niño cuyo talento mágico era bastante lamentable? ¿Acaso Sprout no había renunciado finalmente a sus limitadas habilidades mágicas? Miradas significativas e inquisitivas se dirigieron hacia Fiel, quien permanecía sentado erguido y sereno en su asiento, aparentemente imperturbable ante la creciente presión. Justo en ese momento crucial. 34. Ciel Sprout. El nombre de Ciel fue pronunciado con clara autoridad. Se irguió con fluida gracia, avanzó con serena confianza y caminó hacia la elevada plataforma bajo la intensa mirada de toda la escuela allí reunida. 35. Cuando Ciel subió al escenario, los tejones de Hufflepuff estallaron en el aplauso más entusiasta de todo el examen. No habían olvidado que la excelente actuación de Ciel en el último examen de encantamiento Lumos había mantenido a Hufflepuff en lo más alto de la clasificación de la Copa de las Casas durante las últimas semanas. Independientemente de si podía ganar esta vez, Ciel merecía su apoyo incondicional. La profesora Sprout también aplaudía con entusiasmo, con los ojos brillantes de anticipación. Los demás profesores, al observar su comportamiento, estaban bastante desconcertados. Aunque Ciel supuestamente había ganado el primer puesto en el anterior concurso de encantamiento Lumos, muchos estudiantes no se habían preparado seriamente en aquel entonces. Con solo esforzarse, Ciel podría haber superado a los demás. Pero ahora, con otros estudiantes también esforzándose, el talento innato se convertiría en el factor decisivo. El talento mágico de Ciel no les inspiraba confianza.
Mientras tanto, en la sección de Slytherin, Malfoy observaba a Ciel con absoluta certeza de la victoria. Se negaba a creer que, con su propio talento y sus recientes esfuerzos, además de la ayuda de la poción fosforescente, no pudiera superar a Ciel. Sin mencionar que Ciel había dedicado mucho tiempo a practicar Quidditch últimamente. ¿Cómo podría perder? Malfoy apretó los puños, con los ojos llameantes de excitación. Quería aplastar a Ciel por completo esta vez y llevar a Slytherin a arrebatarle el liderazgo a Hufflepuff de un solo golpe. Solo entonces se sentiría verdaderamente reivindicado. Malfoy miró fijamente al escenario, sin querer perder ninguna oportunidad de burlarse del inevitable fracaso de Ciel. Ciel, sin embargo, parecía completamente ajeno a las diversas miradas que se dirigían a él desde todas direcciones. Usar el encantamiento Lumos cientos o miles de veces al día se había vuelto casi instintivo. En ese momento, lo lanzó con una calma y facilidad asombrosas, relajado y sin esfuerzo. Lumos. El sereno conjuro resonó con claridad en el aula. El hechizo trazó un arco perfecto con la precisión necesaria. Una luz brillante apareció, iluminando la vista de todos. Entonces sucedió algo increíble. Aquellos estudiantes que aún se sentían nerviosos, temerosos o frustrados por 36. Su bajo rendimiento parecieron encontrar un gran consuelo en ese tenue rayo de esperanza. La tensión y el arrepentimiento se disiparon. El valor para afrontar el fracaso germinó silenciosamente en sus corazones. En el panel de jueces, el profesor Quirrell, el profesor de defensa contra las artes oscuras que hasta entonces no había mostrado ninguna reacción en particular, tembló repentinamente por un instante al presenciar el encantamiento Lumos de Ciel. Parecía genuinamente sorprendido. Por suerte, la reacción de Ciel dejó a todos atónitos. Salvo la mirada rápida y penetrante de Dumbledore, nadie notó la extraña reacción de Quirrell. Para cuando los profesores recuperaron la compostura, Quirrell ya había vuelto a la normalidad. El jurado estalló en discusiones en voz baja y con urgencia. ¿No se suponía que el talento de Ciel era algo decepcionante? ¿Su amuleto Lumos ha alcanzado este nivel? No es de extrañar que los profesores estuvieran tan asombrados. Al fin y al cabo, este nivel de encantamiento Lumos era extraordinariamente raro en el mundo mágico. La mayoría de los magos aprendían el encantamiento Lumos simplemente porque era el primer hechizo básico que se les enseñaba. A lo largo de su vida, los magos solo lo usaban como un simple encantamiento de iluminación. Solo uno entre 10.000 se dedicaría a investigar a fondo el encantamiento Lumos. Al igual que este grupo de estudiantes, pronto aprenderían el siguiente hechizo. De no ser por este examen final del encantamiento Lumos, en una semana lo habrían olvidado. Salvo durante los exámenes, jamás volverían a estudiarlo ni a practicarlo en profundidad. Al fin y al cabo, ¿no sería mejor emplear ese tiempo practicando otros hechizos más poderosos? Por este motivo, magos como Ciel, capaces de usar el encantamiento Lumos con tal maestría, eran realmente raros en el mundo mágico. Sentían una gran curiosidad por saber cómo un estudiante con un talento supuestamente escaso podía alcanzar tal nivel de dominio. Todas las miradas se posaron sobre la profesora Sprout. La mayoría de los profesores sospechaban que había utilizado alguna planta mágica similar a la poción fosforescente para potenciar las habilidades de Ciel. Pero a la profesora Sprout se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a los profesores del jurado, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Crees que ayudé a Ciel? No, esto se debe únicamente a sus propios esfuerzos. Miles de practicantes del encanto Lumos cada noche, día tras día, noche tras noche. Eso es todo. 37. Al oír esto, incluso Dumbledore se emocionó visiblemente. La profesora Sprout no mentiría sobre tales asuntos. Esto significaba que Ciel lo había logrado gracias a su incansable dedicación. ¿Qué tipo de esfuerzo extraordinario podría permitirle alcanzar este nivel con un talento natural tan limitado? Dumbledore suspiró para sus adentros. Si tan solo el talento de Ciel fuera un poco mayor, si tan solo alcanzara un nivel ligeramente inferior al promedio de los jóvenes magos, su futuro sería ilimitado. Qué lástima, era un verdadero desperdicio. Entonces Dumbledore dejó de lado su pesar y se puso de pie, aplaudiendo enérgicamente. Un encantamiento Lumos casi perfecto, anunció con genuina admiración. Ciel, tu nivel de encantamiento Lumos supera al de todos los estudiantes de tu curso. Ni siquiera los alumnos mayores pueden igualar tu maestría. Esto debe haber requerido un entrenamiento inimaginablemente arduo. Su voz resonó en el aula silenciosa. Por lo tanto, declaro que el primer puesto es tuyo.
Ganarás 25 puntos para la Copa de las Casas de Hufflepuff, y el profesor Flitwick creará un hechizo exclusivo, diseñado específicamente para ti. Mi desiluminador también te pertenece. Dumbledore hizo una pausa para crear dramatismo. Además, personalmente te otorgaré 20 puntos extra para la Copa de las Casas, como agradecimiento por dar un ejemplo tan inspirador de dedicación. Tras el anuncio de Dumbledore, el aula de encantamiento se convirtió en un caos. Los alumnos habían estado calculando cómo cambiaría la clasificación de la Copa de las Casas después del examen final de hoy. Lo que les había llenado de desesperación era que, si no se cuestionaba la posición de Malfoy y los demás Slytherin se haría con el liderato de la Copa de las Casas con una ventaja insuperable. Pero ahora, Ciel se había hecho con el primer puesto con 20 puntos más. Con este cambio drástico, la puntuación de Hufflepuff seguía siendo la primera, y habían abierto una brecha enorme con Slytherin. Por un instante, los alumnos de Slytherin gimieron de angustia en toda su sección, como si hubieran caído del cielo a la cruda realidad. Simplemente no podían aceptarlo. 2 semanas de práctica incesante día y noche, además de la ayuda de la poción fosforescente, y aún así perdieron. Los tejones estaban radiantes de alegría. Llevaban 5 semanas consecutivas liderando la Copa de las Casas, y la ventaja que habían acumulado era ahora considerable. A este ritmo, había una verdadera esperanza de ganar la Copa de las Casas de este año. 38. Si realmente sucediera, sería la primera victoria de Hufflepuff en la Copa de las Casas en 10 o 20 años. Puede que incluso el profeta publique algo sobre esto, susurró un tejón con entusiasmo. Mi madre estará encantada, añadió otro. Cuando me mandó al colegio, dijo que lamentaba no haber ganado nunca la Copa de la Casa durante su estancia aquí. En ese momento, Dumbledore se acercó a Ciel con solemnidad ceremonial. Bueno, entonces, es hora de la ceremonia de entrega de premios. Colocó el reluciente desiluminador de plata en las manos de Ciel con reverente cuidado. Tómalo, hijo. Ahora es tuyo. Dumbledore miró a Ciel, con un pesar indescriptible, pero le habló con sincero ánimo. Que ilumine tu camino cuando te encuentres perdido en la oscuridad. Ciel percibió la intención alentadora de Dumbledore y el significado profundo de sus palabras. Tras recibir el preciado desiluminador, sonrió con sincera gratitud. Gracias, director Dumbledore. Estoy seguro de que me será de gran ayuda. En ese momento, el profesor Flitwick también se acercó con una sonrisa entusiasta, prácticamente saltando de emoción. Bien, Ciel, es hora de que me digas qué tipo de hechizo exclusivo deseas. 39. El rostro del profesor Flitwick mostraba una expresión alentadora mientras se dirigía a Ciel con genuino entusiasmo. No tengas ninguna duda, Ciel. Cualquier hechizo que desees, siempre que esté dentro de mis capacidades, te ayudaré a completarlo. Esta es la recompensa que mereces. Habló con orgullo y seguridad. Ya sea un hechizo de fuegos artificiales espectacular, de esos que escriben tu nombre en el cielo con brillantes exhibiciones, o un amuleto práctico y útil para el día a día, incluso hechizos de combate que te harían invencible en un duelo. Apuesto a que a los jóvenes magos de tu edad les encantaría este tipo de magia. El profesor Flitwick hinchó ligeramente el pecho. Por cierto, no se dejen engañar por mi baja estatura, fui campeón de duelos. Así que pueden confiar plenamente en mis habilidades. Pero, contrariamente a lo que esperaba el profesor Flitwick, Ciel no mostró ningún interés particular en ninguno de los llamativos hechizos que acababa de mencionar. En cambio, sacó de entre sus túnicas un cuaderno grueso y muy usado. Respecto a este hechizo y sus propiedades básicas, profesor, ya tengo un concepto preliminar, dijo Ciel con seriedad. ¿Podría, por favor, ver si puede ayudarme a completarlo? El profesor Flitwick miró el grueso cuaderno que Ciel le entregó, con genuina sorpresa en los ojos. ¿Acaso Ciel se había preparado para este resultado? ¿Estaba tan seguro de que lograría un buen puesto en la prueba final? La curiosidad del profesor Flitwick se intensificó. ¿Qué clase de hechizo podría desear este decidido joven Hufflepuff? Abrió el cuaderno y comenzó a examinarlo con detenimiento, adoptando una expresión cada vez más peculiar a medida que leía. El profesor Flitwick alternaba entre la profunda contemplación y el ceño fruncido, claramente inmerso en una compleja teoría mágica. Finalmente, cerró el cuaderno con expresión pensativa. Entiendo más o menos qué hechizo quieres, dijo lentamente. Un amuleto lumos que pueda ajustar sus propiedades, ¿correcto? Ciel rara vez mostraba nerviosismo, pero ahora su compostura se resquebrajó ligeramente. Profesor, ¿se puede hacer?
Un encantamiento lumos de frecuencia ajustable sería absolutamente crucial para su trabajo de cultivo. Si su hipótesis fuera correcta, las hierbas mágicas tendrían frecuencias preferidas para los encantamientos lumos, al igual que las plantas mugles tienen longitudes de onda de luz preferidas. Lanzar 40 encantamientos lumos de diferentes frecuencias dirigidos a hierbas mágicas específicas podría acelerar significativamente su maduración. Acumulado con el tiempo, esto representaría una mejora considerable en su eficiencia de cultivo. Tras observar la expresión nerviosa de Ciel, el rostro del profesor Flitwick se tornó tenso y serio. No puedo afirmarlo con certeza, admitió con honestidad propia de un erudito. Nunca antes había contemplado una modificación así. Ya sabes, los nuevos intentos de magia siempre son extraordinariamente difíciles. Mientras el corazón de Ciel se encogía gradualmente de decepción, el profesor Flitwick le guiñó un ojo con picardía. Necesitaré unas 2 semanas para prepararlo. Dentro de 2 semanas, el sábado, ven a mi oficina. Obtendrás el hechizo que deseas. De repente, Ciel sintió una mezcla de risa y exasperación. Madre mía. El profesor Flitwick tenía un sentido del humor peculiar. Casi había conseguido que Ciel creyera que se iría decepcionado. Afortunadamente, la reputación del maestro de encantamientos no se basaba en promesas vacías. Ciel suspiró aliviado. Tan solo 2 semanas. Era un tiempo asombrosamente corto para una investigación mágica tan innovadora. Podía esperar con paciencia. El momento era perfecto, la verdad. Primero podría comprobar si el desiluminador funcionaba realmente como esperaba. Tras finalizar la clase de encantamientos, la noticia del buen desempeño de los alumnos de Slytherin, potenciado por las pociones, se extendió entre las demás casas. Al enterarse de que las serpientes habían rendido tan excepcionalmente bien gracias a la ayuda química, muchos alumnos se indignaron profundamente. Los leones de Gryffindor estaban prácticamente a punto de estallar de justa ira. Despreciable. Desvergonzado. Eso es hacer trampa descaradamente. Me preguntaba cómo Crabbe y Goyle podían usar de repente el encantamiento lumos con tanta habilidad. ¿Acaso estaban haciendo trampa con pociones? Esto no es justo. Tus clasificaciones y puntos deberían ser cancelados, y deberías perder puntos en su lugar. Los Slytherin replicaron con su característica arrogancia. ¿Qué tiene de malo usar pociones? Esa también es nuestra habilidad y conocimiento. Si puedes, consigue también pociones fosforescentes. Te ha prohibido él. 41. Ministerio de Magia usarlas. Además, incluso sin beber pociones, ¿de verdad crees que podrías superarnos? Si no estás convencido, volvamos a competir. Malfoy no podía aceptar perder contra Ciel ni siquiera en esas circunstancias. Su rostro se puso rojo mientras declaraba con firmeza que Ciel debía haber usado métodos de mejora similares. Su talento es tan patéticamente pobre que la profesora Sprout debe haberle dado alguna hierba mágica para mejorarlo. De otro modo, ¿cómo podría vencerme? Esta acusación provocó la indignación de los normalmente pacíficos Hufflepuff. Aunque solían evitar las confrontaciones, ahora Malfoy estaba difamando directamente la integridad de Ciel. Esto era absolutamente intolerable. Aunque el examen final del encantamiento lumos había concluido, las acaloradas discusiones y argumentos que lo rodeaban no cesaron hasta la hora de la cena. Durante el banquete, cuando los alumnos de Slytherin y de las demás casas se miraban entre sí en el gran comedor, casi rechinaban los dientes de frustración, como si desearan que la comida en sus platos fuera su adversario. Sin embargo, Ciel, el protagonista de toda esta controversia del encanto lumos, desconocía por completo el drama que se estaba desarrollando. O mejor dicho, incluso si lo supiera, no le importaría en absoluto. Ya había conseguido los puntos y los beneficios reales. ¿Qué sentido tenía enzarzarse en discusiones? Mejor cultivar algunas plantas mágicas más. En ese momento, se encontraba en el almacén abandonado junto al campo de Quidditch. Pero esta vez no era para recortar escobas voladoras. Más bien, quería comprobar cuánto podía ayudarle el desiluminador en su trabajo de cultivo. Para este experimento, necesitaba eliminar la interferencia de otras fuentes de luz. El almacén oscuro y aislado se convirtió en el entorno de prueba perfecto. Ciel agitó su varita continuamente con precisión metódica. Lumos. Se lanzaban uno tras otro los amuletos lumos en constante sucesión. Pero simultáneamente, él pulsaba repetidamente el mecanismo de activación del desiluminador. Hacer clic. Hacer clic.
La luz de cada amuleto lumos se transformaba en orbes brillantes, que eran absorbidos y almacenados en el depósito mágico del desiluminador. 42. Cuando Ciel calculó que había acumulado suficiente luz almacenada, la anticipación apareció en sus ojos mientras caminaba decidido hacia el invernadero. En su campo experimental, la anterior tanda de hongos lumos maduros ya se había cosechado por completo. En su lugar, se había plantado una nueva tanda de micelio de hongos lumos. En esta etapa temprana crucial, los hongos jóvenes tenían una necesidad especialmente intensa de iluminación lumos charm. En un principio, Ciel había planeado pasar toda la noche cuidando manualmente el micelio del hongo lumos mediante repetidos hechizos. Pero ahora, con las capacidades del desiluminador, tal vez este laborioso proceso podría automatizarse. Al instante siguiente, de pie en su campo experimental, Ciel accionó el mecanismo de liberación del desiluminador. La energía almacenada del encanto lumos se transformó de inmediato en orbes flotantes de luz suave que se extendieron, suspendidas sobre el área de cultivo. Una iluminación delicada y reconfortante bañó cada rincón de la parcela experimental. El poder mágico contenido en esas luces liberadas era prácticamente idéntico al que Ciel había proyectado él mismo. El desiluminador había preservado no solo la iluminación, sino también las propiedades mágicas esenciales. De inmediato, el micelio recién plantado del humo Shroon comenzó a mostrar una alegría palpable. Sus estructuras microscópicas prácticamente rebosaban vitalidad. Las esferas de recompensa que flotaban sobre ellos empezaron a aumentar rápidamente de tamaño, lo que indicaba un crecimiento acelerado. Los ojos de Ciel brillaron con triunfo y satisfacción. Realmente funcionó. De este modo, podría ahorrarse todo el trabajo de cultivo manual de la tarde. Las implicaciones eran asombrosas. Ahora podría dedicar ese tiempo libre a otras actividades mágicas. Al pensar en esta posibilidad ampliada, el corazón de Ciel se llenó de una nueva ambición. Tal vez pueda considerar cultivar otro tipo de hierba mágica. 43. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.